¿Qué es el hombre? Al referirme al hombre, me estoy refiriendo al ser humano. El término hombre, pues es una forma genérica de referirse tanto a hombres como a mujeres de todas las edades y de todos los tiempos. Por eso leemos constantemente cómo la Biblia habla del hombre. Pero este término encierra a toda la humanidad. Así que en ese caso, pues nadie tiene excusa, ¿verdad? Ni nadie puede eludir lo que la Biblia está diciendo de cada uno de nosotros. Desde luego, pues el hombre sabemos que pues, está definido de muchas formas, dependiendo desde luego de la disciplina que lo defina. La sociología tiene su definición, la antropología, la filosofía, la biología, la teología, etc. Y de esta forma podemos oír cosas tan extremas que van desde decir que el hombre fue un homínido evolucionado hasta que es un animal sin plumas y con dos patas, como lo definía Platón. Lo que no podemos dejar de ver es el sinnúmero de cualidades que tiene el hombre, independientemente de la definición que se dé de él. Nosotros podemos ver esta singularidad en una persona, en su diseño, en su inteligencia. Y más aún cuando estas son llevadas al punto de la habilidad extrema o del virtuosismo, no nos queda más que admirar a este que la Biblia define como una creación de Dios. A pesar de no tener la vista de un águila, ni el olfato de un oso, ¿verdad?, ni la longevidad de una tortuga, a lo largo del tiempo se las ha ingeniado bastante bien para inventar algunas cosas que suplen sus carencias. Y este don creativo lo hace diferente y superior a todas las demás criaturas. Entendemos a partir de lo que nos dice el libro de Génesis, que todo lo que existe, no solo en la tierra, sino en todo el universo, fue creado por Dios. Pero además hay algo que nos dice en el primer capítulo, en el verso 26, que nos hace entender la grandeza del hombre. Leamos Génesis 1:26, donde dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí se nos está dando la razón que hace que el hombre sea el ser único que es, que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Ningún otro ser en la tierra tiene esta característica. El hombre es semejante y hecho a la imagen de Dios. Esto no quiere decir que por esta expresión nosotros deduzcamos que Dios tiene ojos, piernas o manos o como nosotros, ¿verdad? Esto se llama antropomorfismo, es decir, tratar de asignarle cualidades o formas humanas a algo, en este caso a Dios. Ahora, es verdad que nosotros podemos leer a través de toda la Biblia, ¿verdad?,
que muchas veces nosotros podemos escuchar, por ejemplo, acerca de la mano de Dios, acerca del brazo de Dios, pero esta es una forma metafórica de hablar para que nosotros entendamos mejor lo que nos quiere decir. Mira lo que dice en el Salmo 89, versículo 20 y 21. Hallé a David, mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano, la mano de Dios, estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. En realidad, la Biblia no nos dice nada respecto a la apariencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia define a Dios como un espíritu. Fíjate cómo lo define en Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu. Así de sencillo. De tal forma que no podemos encajar en él apariencia humana. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús en una ocasión también dijo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, es decir, se estaba refiriendo a él mismo, a Dios no le vio jamás. Jesucristo, él le ha dado a conocer. Y también dijo, ¿verdad?, en alguna ocasión, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que pasa es que él no estaba hablando de la apariencia física de Dios, sino más bien de sus cualidades espirituales. Por lo tanto, los hombres no son semejantes ni hechos a la imagen de Dios en su cuerpo, sino en su alma. Somos libres, inteligentes, tenemos sentimientos, tenemos emociones, la capacidad de amar, de compartir, de crear, etc. Y además, una de las características que nos une a este Dios es que somos eternos como Él. Nuestra alma es eterna como lo es Él. ¿Qué fue lo que motivó a Dios a crear al hombre? De la misma forma que sucede cuando se trata de definir al hombre mismo, se han dado infinidad de respuestas acerca de esta pregunta. Pero la que nos atañe es la que nos da la Biblia. Y esta nos da a entender que el motivo de Dios para crear al hombre fue el amor. No fue la soledad ni el ocio de un Dios aburrido, tampoco fue el egocentrismo de un ser superior con deseos de reconocimiento. Para ser honestos, Dios no necesitaba de nosotros para nada, ni para existir, ni para ser feliz, ni para ser mejor, ni nada de eso. Dentro de su papel, dentro del papel que Dios desempeña, Él es el más grande, poderoso e incomparable ser que existe. Y como dice Pablo, siendo Señor del cielo y de la tierra, es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Este ser grande, poderoso, ¿verdad?, inmarcesible, es el que tiene la facultad y el poder de darle a todos vida y aliento y además de darle todas las demás cosas que éste necesita o que la vida en la tierra necesita para subsistir. Entonces, Él nos ha dado todo, comenzando desde luego por la existencia y todo lo que ésta conlleva para poder seguir. Así es. A Dios nos debemos y le debemos todo. Como Pablo mismo preguntaba, ¿por qué? ¿Qué tienes
que no hayas recibido. Fíjense qué pregunta hace Pablo en Corintios, a los Corintios. Dice, le pregunta al hombre, bueno, ¿te das cuenta qué tienes que no hayas recibido? O como dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende, viene, baja de lo alto, del Padre de las luces. Todo, absolutamente todo regalo, toda cualidad, todo, incluso la vida, desciende de Dios. Y aquí Santiago lo define precisamente como el Padre de las luces. Entonces, debemos entender que todo lo que tienes, ¿verdad? Tu inteligencia, tu capacidad intelectual, tu salud, todo lo que, con lo que has sido bendecido, todo te lo ha dado Dios. Porque si tuvieras inteligencia pero no salud, quizás no hubieras tenido un trabajo, ¿verdad? O no hubieras podido prosperar, o no hubieras podido formar un hogar. O si hubieras tenido dinero, pues a lo mejor, si estuvieras solo, no lo hubieras podido disfrutar. Bien, muy bien decía Salomón, ¿verdad? Salomón decía en Eclesiastés 6:1-2, estas palabras sabias, decía, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Tremendo. Sin embargo, de Dios recibimos absolutamente todo, porque Dios es el que se encarga de darle la balanza a nuestra vida. Él es nuestro maestro, nuestro pastor, el sustentador, el guía, el consolador, el dador, todo. Y a ti, a nosotros, solo nos toca el trabajo de reconocerlo y de honrarlo. Pablo también en el libro de Hechos dice muy sabiamente, porque en él vivimos y nos movemos y somos. En él, en Dios, vivimos, nos movemos y somos. Nuestro papel de criaturas, de hijos, de siervos, de amigos, es el de honrarlo, glorificarlo y alabarlo con nuestra vida y obra. Así de sencillo, así de natural como se ve, es como debe ser. Dios en su papel de Dios y nosotros en nuestro papel de hijos agradecidos. Agradecidos porque indudablemente al escuchar todas estas cosas, ¿verdad?, nos damos cuenta que somos el objeto del amor de Dios. Somos los afortunados seres con los cuales Él quiso compartir con nosotros algo de lo que Él es. Sin duda, la inmensidad de Dios está muy por encima de lo que conocemos, incluso de lo que leemos, de lo que nuestra capacidad mental nos dé. Sin duda, algún día nos vamos a sorprender todavía más de lo inmensurable que es Dios, de su enorme grandeza, ¿verdad? Y aún nosotros solamente somos testigos de una pequeñísima parte de lo que Él nos ha revelado, de lo que Él es. Por eso a mí me parece increíble, ¿verdad?, ese día en que Dios tomó entre sus manos el polvo de la tierra y decidió pues hacer una pequeñita escultura de barro, empezó a darle forma a nuestro ser y después, cuando lo vio terminado y se sintió complacido,
sopló sobre él espíritu de vida. Y a partir de ese momento existimos. Esto me recuerda también un evento cuando Jesús se encontró con un hombre ciego de nacimiento. ¿Y qué fue lo que hizo? Jesús dice la Biblia que escupió en la tierra, en el polvo de la tierra, e hizo un poco de lodo. Y con esa masilla untó los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate la cara. Cuando regresó con Jesús, tenía la vista completamente restablecida. Y es que en Dios solo está hacer el bien, porque esta es su naturaleza. A partir de que el hombre fue creado, pues se le ofreció un paraíso por morada, y bueno, hemos hablado de esto en otras ocasiones. Todos conocemos la historia y su terrible fin. Sabemos que toda la paz, la armonía y todo lo que lo rodeaba, pues lo perdió precisamente por desobedecer a Dios. Sin duda, todos los días Adán y Eva se daban cuenta de la grandeza de Dios y también de la perfección de ellos mismos. Sin embargo, dejaron en un momento dado de oír la voz de Dios y comenzaron a oír otras voces. Satanás comenzó a sembrar en el corazón de esta pareja su propio trauma, la idea de ser igual a Dios, porque este fue el motivo por el cual Satanás fue expulsado del cielo. Y ahora quería contaminar a esta pareja con el mismo pensamiento. Fíjate cómo dice en Génesis 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, a partir de este momento, ¿verdad? A Satanás se le va a conocer en toda la Biblia como la serpiente antigua. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, hablando, ¿verdad?, del fruto del árbol del bien y del mal, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, frustrado, tratando de contaminar con la misma idea lo que fue su perdición anteriormente. Efectivamente, después de su desobediencia, la primera pareja humana conoció lo que era el bien y el mal, pero esto no los hizo iguales a Dios. Y entonces se dieron cuenta de que fueron víctimas, pues, podríamos decir, de una verdad a medias o de una mentira disfrazada, elaborada precisamente por el padre de mentira, como define la Biblia a Satanás. Hoy en día, el hombre no es muy distinto de Adán. No ha desechado del todo sus aspiraciones de ser Dios. Él se idolatra a sí mismo, vive para él mismo, cree solo en él. En el fondo se cree soberano de su vida, se cree autónomo y desprecia al Dios verdadero, sin darse tampoco cuenta que al hacer esto le está dando el control de su vida al peor enemigo de Dios, que es Satanás. Si te das cuenta, en esta historia de Adán y Eva, está resumida la experiencia del creyente para todas las épocas.
Porque todo está bien en nuestras vidas, ¿verdad? Mientras escuchamos la voz de Dios. No sabemos, ¿verdad? La Biblia no nos da detalles acerca de cuánto tiempo permaneció la armonía o la compañía en el paraíso, pero todo va bien mientras esta pareja humana está escuchando y obedeciendo la voz de Dios. Pero cuando nosotros permitimos que se entremetan en nuestras vidas otros elementos y prestamos oído a voces extrañas, entonces en ese momento automáticamente entramos en alarma, ¿verdad? Entramos en peligro, porque todos somos susceptibles de ser seducidos por alguna voz. Quizás rechacemos muchas, ¿verdad? Quizás nos demos cuenta inmediatamente de la mentira, del engaño, de la trampa que hay detrás de algunas voces. Pero si seguimos escuchando, habrá alguna que nos agrade, que nos cautive y finalmente logre su objetivo de separarnos de nuestro compañerismo con Dios. La risa de Satanás por ese triunfo sobre la primera pareja humana se oye hasta nuestros días. El rompimiento que Satanás buscaba se alcanzó, el hombre se rebeló y de esta forma perdió la soberanía de este mundo. El rey de la creación de Dios cayó. Su corona salió rodando por el suelo y Satanás la recogió. Y desde entonces se constituyó como el príncipe de este mundo. El primer Adán falló y le trajo condenación al hombre. Pero el segundo Adán, el postrer Adán, como le llama la Biblia a Jesús, él no falló, sino que obtuvo la victoria en la cruz. Veamos cómo lo dice Pablo en Colosenses 2, versículos 13 al 15. Y a vosotros, a la Grey, a la congregación se está dirigiendo Pablo para explicarles este tópico, les dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, refiriéndose a Jesús, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, había un acta, ¿verdad?, judicial levantada en contra de nosotros, en donde se encontraban todos nuestros delitos. Pues él, Jesús, nos perdonó todos los pecados y anuló esta acta que nos era contraria. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y fíjate lo que dice enseguida. Y despojando a los principados y a las potestades, esto habla del poder de Satanás, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, en la cruz Dios recobró lo perdido por Adán y obtuvo la victoria. Por eso, por lo que la Biblia nos dice, nos damos cuenta que Dios ama al hombre y hasta el día de hoy le da la oportunidad de librarse del poder de Satanás sobre su vida y regresar a Dios cuando Él quiera. Hasta el día de hoy, Dios sigue rescatando al hombre de sí mismo y de su condenación por medio de creer en Cristo. Por eso, ¿verdad? La Biblia nos dice cuál amor nos ha dado el Padre, ¿verdad?
que ha hecho todo para que nosotros ahora podamos ser hijos de Dios. Vayamos ahora a los salmos y leamos el Salmo 8 de David. Lo voy a leer. Es un salmo precioso. Dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En este hermoso salmo, ¿verdad? David comienza y termina reconociendo la gloria de Dios y su grandeza visible, ¿verdad?, plasmada en toda su creación. Y es un hecho tan evidente que no debe haber una sombra de duda de la gloria de Dios en ningún ser humano. Aquí David invita al hombre, ¿verdad? Y dice: mira, tan solo basta que voltees al cielo, ¿no? Tan solo basta que contemples el mar, el bosque, o aún la perfección de tus propias manos, ¿verdad? La perfección de tu propio ser. Como les he comentado alguna vez, bueno, a lo largo de mi vida he tenido la necesidad de ver a muchos especialistas de todo tipo, y cada uno de ellos, cuando me habla del nefrólogo, cuando me habla del riñón, el cardiólogo del riñón, del corazón, cada uno en su especialidad dice: qué maravilloso es el riñón, ¿no? Qué maravilloso es el corazón, hace esto, hace lo otro, hace... Todas estas cosas son evidencias, ¿verdad?, de la grandeza de este Dios creativo. En todo esto está la firma de un creador, un gran creador, diseñador, que además se solaza con la humildad, como dice el versículo, ¿verdad? Además se solaza con la humildad y la inocencia en los niños. Dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Porque Él en ellos ve la actitud que no solo alaba su nombre, sino que además, como la Biblia lo presenta más adelante, es requisito indispensable, esta actitud es el requisito indispensable en todo aquel que quiera acercarse a Él. Como lo dice Jesús más adelante en los evangelios, cuando dice: porque si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. De esta forma, David, extasiado por lo que sus ojos pueden ver al voltear al cielo y al admirar toda la grandeza, se dirige a Dios con una pregunta: Dios,
que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites. Siendo tan pequeños como somos, tan rebeldes y orgullosos, ¿por qué te has fijado en nosotros? Es que David está haciendo una profunda reflexión acerca del hombre que en general nunca medita en estas cosas, que le cuesta trabajo darle el crédito a Dios, que no ve lo que es ni su existencia como algo extraordinario. Y por lo mismo no responde ni tampoco le da gracias a Dios. Este hombre envalentonado, ¿verdad?, da por hecho y por merecido todo lo que tiene. Y solo pocos, muy pocos, reconocen al Creador que les ha dado todo. Hay una resistencia, ¿verdad?, a reconocer que son criaturas, que son seres creados. Y por lo tanto una resistencia a aceptar que existe alguien que los creó. Qué diferente sería todo si tuviéramos el entendimiento, por ejemplo, de Abraham, quien al dirigirse a Dios reconocía precisamente con humildad lo que era. Fíjate, Abraham, él reconocía con una gran humildad lo que él era cuando decía que él era polvo y ceniza. Mira, dice en Génesis 18:27, dice, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Es decir, aquí Abraham está orando y haciendo una petición a Dios y le dice, Señor, escúchame, aunque soy polvo y ceniza. Qué contraste, ¿verdad?, entre ese narcisismo, entre esa egolatría y entre la humildad de alguien que se acerca a Dios reconociendo que únicamente es polvo y ceniza. Esta actitud del hombre hace que David piense en lo mucho que hemos recibido de Dios sin merecerlo. Porque si Dios nos diera lo que merecemos, quizás sería mucho menos. Sin embargo, Dios ha sido espléndido en sus regalos. Y precisamente este salmo que leí nos habla acerca de esta esplendidez por parte de Dios, ¿verdad? Él nos dice que somos casi como los ángeles. Es verdad que ahora no tenemos la fuerza de ellos, ni su sabiduría, ni muchas capacidades que ellos por ser espirituales poseen. Sin embargo, el doctor Lucas, ¿verdad?, nos explica que llegará un momento en que seremos iguales a los ángeles. Llegará un momento en que podremos gozar de las características de estos seres que en este momento, comparado con nuestra situación terrenal, son superiores, pero que en un momento llegaremos a ser como ellos. Fíjate cómo dice en Lucas 20, del 34 a 36. Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, se está refiriendo a los creyentes, los que han sido dignos de alcanzar aquel siglo, la Biblia habla de 2 siglos, ¿verdad?, el presente y el futuro, y también la resurrección de entre los muertos, está hablando de los creyentes, ni se casan ni se dan en casamiento. Aquí nos habla de una situación que cambia en el cielo, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entre mucha información que nos dan estos versículos, la que quiero resaltar es esta, en la que Jesús dice que en el cielo nosotros somos iguales a los ángeles. ¡Wow! Tengo ganas de darles un estudio acerca de los ángeles y lo voy a preparar.
El hombre tiene un lugar especial en el corazón de Dios porque cuando éste cayó, ¿verdad?, se echó a andar el proyecto redención para rescatar. Y Dios lo visitó para consumar su rescate. Pero cuando los ángeles cayeron, Dios no hizo nada para redimirlos. Entonces aquí vemos una distinción que nos dice claramente que solo el hombre será redimido. También nos dice el Salmo 8 acerca de que el hombre está coronado de gloria y honra. El hombre está por encima de cualquier otro ser viviente de esta tierra. Solo él es consciente de su propia existencia y de la existencia de Dios. Nadie más lo puede hacer. Él solamente tiene la capacidad de entender esto, ¿verdad?, de su propia existencia, y es el único que tiene la capacidad de entender la existencia de Dios. Además, solo él tiene la capacidad que Dios le ha dado a través del Espíritu de establecer una relación personal con su Creador. Por esta razón, ¿verdad?, Dios lo puso como el rey de una creación que está absolutamente a su disposición. Todo lo que ésta produce y todo lo que en ella hay está hecho para el beneficio humano. Entonces, David cavila en estas verdades y David hace esta pregunta acerca de lo que es el hombre, ¿verdad?, y lo que Dios ha hecho por él. Debemos recordar que en ese entonces, ¿verdad?, en este tiempo de que vivía David, él no tenía toda la información que tenemos hoy. Él no tenía toda la Biblia completa como la tenemos hoy. A él no le tocó saber la forma como Dios iba a llevar a cabo la redención del hombre a través de Jesús. Él no supo de la cruz y tampoco de su resurrección. Si él lo hubiera sabido, imagínate, más razones hubiera tenido para expresar la privilegiada posición del hombre ante Dios. Imagínate, si hubiera conocido la cruz, lo que no hubiera agregado en los salmos. Pero nosotros sí la conocemos. Nosotros sí tenemos toda la revelación que Dios nos ha querido dar. Y por lo tanto es necesario concebirla en su exacta dimensión. Tal vez, seguramente, nos falta meditar en todas estas verdades. Nos falta hacerlas propias para después poder hacer algunas preguntas a Dios como esta que hizo David. ¿Qué somos, Dios, para que te acuerdes de nosotros? ¿En serio habrá alguien que piense que en realidad merece todo lo que Dios le ha dado? ¿Acaso existe alguna persona que junte con sus manos todas las migajas de su desempeño, de sus méritos y de sus obras y lo presente ante Dios como una razón para justificar lo que tiene? Todo lo que tenemos es por gracia, no por mérito alguno. Y todo lo que habremos de recibir en el futuro, ¿verdad?, en el cielo, también será por gracia. Esto es un regalo inmerecido. Ante la gracia, ante ella, nuestro mérito, si pudiera haber alguno, no tiene nada que ver. Pablo nos explica que la gracia y las obras son mutuamente excluyentes. No conviven. O es una o es otra. Mira aquí cómo dice Romanos 11:6. Dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia, pues ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Dios nos da lo que nos da por su bondad, incluyendo la salvación. Esto quiere decir que no es por nuestras acciones ni por nuestras obras, porque si no, como dice Pablo, pues entonces ya no serías por gracia, más bien sería un pago
por nuestras acciones y por nuestras obras, pero es por gracia. Esto es algo que es gratuito e inmerecido, como dice Efesios 2, 8 y 9. Hablando de la salvación, dice, porque por gracia están salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Para que nadie piense, no, pues yo fui tan bueno que por eso estoy aquí. Yo hice más que tú, por eso estoy aquí. Como conclusión podría decirles, como escuchamos al principio, esta canción de Marcos Vidal, y como dice el profeta Miqueas, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Que no permanece enojado para siempre con nosotros, porque es un Dios que se deleita en la misericordia. Qué afortunados somos de tener un Dios como el que tenemos, que a pesar de lo que somos, se acuerda de nosotros y nos visita cada vez que lo necesitamos, que escucha nuestras oraciones. Y como el Padre que es, siempre estará al pendiente de nosotros desde ahora y hasta la eternidad. Hermanos, que Dios los bendiga. Maranata.